Cuando el Sol atraviesa la franja celeste donde reina Libra, el firmamento no solo equilibra la luz y la sombra del equinoccio, inaugura un tiempo de conciencia. No es la independencia que nace del choque frontal ni del grito encendido, sino la que surge del entendimiento profundo de las fuerzas que se oponen, al reconocerse, dejan de ser enemigas. En la balanza cósmica se aprende que la verdadera autonomía no consiste en aislarse, sino en sostener el propio centro aun cuando el mundo entero pulse en direcciones contrarias. Gobernada por Entity, Planet, Venus, Roman Goddess Planet, la órbita de Libra vibra con una belleza que no es superficial, sino estructural. Venus no solo otorga armonía estética, sino la capacidad de percibir proporciones invisibles, ritmos secretos, acuerdos tácitos que sostienen civilizaciones. Allí donde otros signos buscan afirmarse mediante la conquista o la acumulación, Libra erige su independencia como una obra arquitectónica del espíritu, columna sobre columna de decisiones justas, arco sobre arco de diplomacia lúcida, cúpula transparente de equilibrio interior. La independencia de Libra nace en el instante exacto del equinoccio, cuando día y noche pesan lo mismo en el platillo del tiempo. Ese momento cósmico simboliza una revelación: la libertad no es ausencia de vínculos, sino dominio consciente de las relaciones. En la balanza no se destruye lo opuesto, se lo calibra. Cada experiencia es medida, cada emoción es ponderada, cada palabra es evaluada antes de lanzarse al aire como flecha o como puente. De esa alquimia surge una fuerza serena que no necesita imponerse, porque su autoridad proviene de la coherencia. El símbolo de la balanza no representa indecisión, sino precisión. En el imaginario celeste, Libra sostiene el instrumento con manos invisibles, pero firmes. Allí se pesan no solo actos, sino intenciones. La independencia libriana consiste en no dejarse arrastrar por impulsos ajenos ni por la presión colectiva. Aunque su naturaleza tienda a la colaboración y al encuentro, hay un núcleo inquebrantable en su centro, la convicción de que la justicia interior vale más que la aprobación externa. En la tradición zodiacal, Libra es el punto donde el ciclo humano trasciende la afirmación individual iniciada por signos anteriores y entra en la conciencia del otro. Esa conciencia, lejos de diluir la identidad, la refina. La independencia de Libra no es la soledad del guerrero, sino la soberanía del mediador. Cuando las fuerzas chocan, Libra se sitúa en medio no como territorio conquistable, sino como árbitro inamovible. Su poder radica en no tomar partido por impulso, sino por discernimiento. En la esfera épica del zodiaco, Libra libra batallas invisibles. No combate con espada, sino con criterio. No avanza con estruendo, sino con argumentos. Sin embargo, su lucha es tan decisiva como cualquier confrontación abierta. Allí donde reinan la injusticia y el desequilibrio, la energía libriana restaura proporciones. Cuando la balanza se inclina demasiado hacia un extremo, su misión es devolverla al punto exacto donde ambos lados se reconocen sin anularse. La independencia de Libra también implica un aprendizaje profundo sobre la elección. El signo es famoso por su deliberación, pero detrás de esa pausa hay una comprensión estratégica del tiempo. Elegir es inclinar la balanza, y cada inclinación tiene consecuencias. Libra no teme la responsabilidad de decidir, la asume como un acto sagrado. Su libertad se manifiesta en la capacidad de escoger con conciencia plena, incluso cuando la elección implique romper armonías aparentes para preservar la armonía esencial. En el ámbito de las relaciones, Libra descubre que la dependencia emocional es un desequilibrio que termina por deformar la balanza. La independencia surge cuando el vínculo deja de ser necesidad y se convierte en elección. Amar sin perder el eje. Colaborar sin disolverse. Negociar sin renunciar a principios. Esa es la hazaña silenciosa de este signo aéreo, cuya mente analiza, compara y sintetiza antes de comprometerse. El elemento aire concede a Libra una perspectiva elevada. Desde esa altura mental observa los conflictos como diagramas complejos donde cada parte tiene su razón y su límite. La independencia mental es su estandarte, no dejarse capturar por narrativas unilaterales, no absolutizar un solo punto de vista, no permitir que la pasión ciegue la visión global. En esa objetividad reside su poder transformador. La historia simbólica del zodiaco muestra a Libra como el puente entre lo personal y lo social. Allí la conciencia individual se abre a la justicia colectiva. La independencia libriana no ignora la comunidad, la fortalece al exigir equidad. Cada acto justo es un acto de emancipación. Cada acuerdo equilibrado es una victoria sobre el caos. Cada límite bien trazado es una declaración de soberanía.
Incluso en la estética, la independencia de Libra se expresa como criterio propio. No se trata de seguir modas, sino de comprender la proporción que genera belleza. La armonía exterior refleja una armonía interior conquistada tras múltiples ajustes. La balanza se afina con experiencia, con errores, con rectificaciones. Esa disciplina invisible forja un carácter que no necesita imponerse porque irradia estabilidad. Cuando las tormentas emocionales amenazan con desbordar el juicio, Libra recuerda el centro. Ese centro no es frío ni distante, es lúcido. La independencia emocional no consiste en negar el sentimiento, sino en integrarlo sin permitir que domine la razón. Así, cada emoción encuentra su peso exacto en la balanza, ni más ni menos. En la épica cósmica, Libra representa la ley del equilibrio que sostiene universos. Planetas giran, mareas suben y bajan, estaciones se alternan siguiendo ritmos precisos. La balanza es un arquetipo universal. En esa resonancia, la independencia de Libra se vuelve principio universal, la libertad auténtica solo existe cuando cada fuerza reconoce sus límites. En el ámbito espiritual, Libra comprende que el juicio externo es reflejo del juicio interno. La verdadera justicia comienza por la autocrítica honesta. Al equilibrar luces y sombras propias, el signo conquista una independencia profunda, deja de proyectar culpas y asume responsabilidad. Esa madurez es una de sus mayores conquistas. La diplomacia, lejos de ser debilidad, es su arma estratégica. Saber cuándo ceder y cuándo sostener una postura es una ciencia refinada. La independencia de Libra se prueba cuando debe defender la equidad incluso frente a presiones poderosas. No se trata de agradar, sino de armonizar con verdad. En el gran relato zodiacal, Libra no grita su libertad, la encarna. No rompe cadenas con violencia, sino que las disuelve con equilibrio. No impone orden por la fuerza, sino que inspira orden mediante coherencia. Su independencia es un estado de conciencia donde cada decisión pasa por el tamiz de la justicia y cada relación se construye sobre la reciprocidad. Así, bajo el cielo donde la balanza brilla silenciosa, la independencia de Libra se revela como una gesta interior. Una epopeya sin estruendo, pero con consecuencias vastas. Una revolución de proporciones, donde la libertad no es conquista del otro, sino conquista del propio centro. Allí, en el punto exacto donde las fuerzas se equilibran, nace una soberanía que no necesita proclamarse, porque se sostiene por sí misma. En la vasta rueda del zodiaco, la energía de Libra no solo representa equilibrio externo, sino un proceso interno de refinamiento continuo que rara vez se expone en toda su profundidad. Más allá de la diplomacia visible y la búsqueda de armonía, existe en este signo una arquitectura psicológica compleja que trabaja silenciosamente para sostener su independencia. No es una independencia impulsiva ni reactiva, es una construcción lenta, casi escultórica, donde cada experiencia es cincel y cada relación es espejo. En la tradición esotérica, Libra está asociada a la séptima casa astrológica, el territorio del contrato, del compromiso y de la ley natural que rige los intercambios humanos. Desde allí emerge un aspecto menos explorado de su independencia, la capacidad de establecer pactos sin perder soberanía. La conciencia libriana entiende que todo vínculo es un acuerdo energético. Cuando ese acuerdo se desequilibra, la balanza interna emite una señal sutil. La verdadera emancipación no consiste en huir del compromiso, sino en reformularlo hasta que refleje justicia y reciprocidad. Existe también un componente kármico en la independencia de Libra. En la astrología evolutiva, este signo representa la etapa del alma en la que se aprende a equilibrar el yo con el nosotros. El exceso de autoafirmación de ciclos anteriores se depura aquí en una conciencia relacional. Pero ese aprendizaje no implica sumisión. Por el contrario, exige un dominio consciente del propio valor. Solo quien conoce su peso exacto puede colocarse en la balanza sin temor a ser desplazado. La conexión de Libra con Saturn en su exaltación revela otra dimensión épica, la disciplina del equilibrio. Saturno, arquetipo de estructura y responsabilidad, encuentra en Libra un terreno fértil donde la justicia se convierte en ley interna. Esta influencia aporta firmeza a la aparente suavidad venusina. La independencia aquí se vuelve ética. No depende del estado emocional ni del deseo momentáneo, sino de un código interno que se sostiene incluso en la adversidad. También es fundamental comprender la polaridad que Libra mantiene con Aries. Mientras Aries encarna el impulso primario del yo, Libra representa la conciencia que surge tras la acción.
Esta oposición no es conflicto, sino complementariedad dinámica. La independencia libriana se fortalece cuando integra el coraje ariano sin perder su sentido de equidad. Así aprende que la afirmación y la armonía no son excluyentes, sino fases de una misma energía en expansión. En el plano mental, Libra desarrolla una capacidad estratégica poco reconocida. Su análisis no es indecisión, sino evaluación multidimensional. Observa variables invisibles, considera consecuencias futuras, mide impactos emocionales y sociales. Este pensamiento complejo le otorga una independencia intelectual formidable. No adopta opiniones por contagio colectivo ni por presión ambiental. Examina, contrasta, pondera. Y cuando finalmente decide, lo hace con una claridad que ha atravesado todas las capas del juicio superficial. Hay también un heroísmo silencioso en la renuncia consciente. Libra entiende que no toda victoria visible es justa. A veces, preservar la integridad exige retroceder de un triunfo aparente. Esta capacidad de sacrificar el ego por la armonía mayor es una forma elevada de independencia. Significa no depender del aplauso ni del reconocimiento externo para validar el propio valor. En el ámbito creativo, la independencia libriana se manifiesta como búsqueda de simetría trascendente. No se limita a lo estético, aspira a una belleza que refleje orden universal. Cada forma equilibrada es una metáfora de justicia. Cada composición armónica es un recordatorio de que el caos puede organizarse. Así, la creatividad se convierte en acto político y espiritual, una declaración de que el equilibrio es posible incluso en tiempos convulsos. Otro aspecto poco explorado es la sombra de Libra. La tendencia a evitar el conflicto puede transformarse en complacencia si no se equilibra con firmeza interior. Sin embargo, cuando el signo integra su sombra, descubre que la confrontación justa no destruye la armonía, sino que la purifica. La independencia auténtica surge cuando deja de temer la tensión necesaria para restaurar el equilibrio. En la dimensión social, Libra encarna la diplomacia como arte sagrado. No se trata de neutralidad pasiva, sino de intervención consciente. El mediador verdadero no es indiferente, es profundamente comprometido con la justicia. Su independencia radica en no dejarse arrastrar por parcialidades emocionales. Escucha todas las voces sin perder la suya. En el plano espiritual más elevado, Libra simboliza el juicio del alma antes de avanzar hacia nuevos ciclos. La balanza se convierte en instrumento de evaluación interna. ¿Qué pesa más, el orgullo o la equidad? ¿La reacción o la comprensión? Este proceso de autoevaluación constante forja una independencia trascendental. No depende de circunstancias externas, depende de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La energía de Venus en Libra también enseña que el placer puede ser consciente. La independencia no implica negación del gozo, sino elección refinada del mismo. Se aprende a distinguir entre satisfacción superficial y armonía profunda. Este discernimiento protege la autonomía emocional y evita que el deseo se convierta en cadena. En términos colectivos, Libra representa la evolución hacia sociedades más justas. Su arquetipo inspira sistemas legales, tratados diplomáticos y estructuras donde el equilibrio es principio rector. La independencia aquí se vuelve colectiva, un pueblo que aprende a equilibrar derechos y responsabilidades se emancipa de la tiranía del desequilibrio. Incluso en el silencio, Libra sostiene su epopeya. Cada vez que elige la equidad sobre la ventaja inmediata, escribe una página invisible en la historia del equilibrio universal. Cada vez que transforma un desacuerdo en entendimiento, fortalece el tejido invisible que une a los seres humanos. Así, la independencia de Libra no es un acto aislado, sino una vibración continua. Es el pulso constante que mantiene la balanza en movimiento sin dejarla caer. Es la serenidad que nace del autoconocimiento y la firmeza que surge del respeto propio. En su centro, inmóvil y atento, el espíritu libriano recuerda que la verdadera libertad no es huida ni dominación, sino proporción consciente. Y en esa proporción se alza, silenciosa y poderosa, la soberanía del equilibrio eterno. En la cartografía celeste, la energía de Libra no solo equilibra fuerzas visibles, sino corrientes invisibles que atraviesan la psique colectiva. Más allá del símbolo de la balanza, existe una dimensión iniciática en este signo, la capacidad de sostener el vacío entre dos extremos sin precipitarse hacia ninguno. Ese espacio intermedio, aparentemente neutro, es en realidad un campo de poder. Allí se forja una independencia que no depende del impulso ni del rechazo,
sino de la comprensión profunda de los polos que se enfrentan. En el viaje del alma a través del zodiaco, Libra representa un umbral. Después de que la conciencia ha consolidado identidad, voluntad y estructura en etapas previas, aquí aprende el arte de la simetría consciente. No es casual que este signo marque el inicio del otoño en el hemisferio norte, cuando la luz comienza a ceder terreno a la sombra. En ese descenso progresivo se esconde una enseñanza épica. La independencia también consiste en aceptar los ciclos y adaptarse sin perder el eje. No toda retirada es derrota, a veces es recalibración estratégica. La relación de Libra con el plano abstracto de las ideas le concede una visión que trasciende lo inmediato. Como signo de aire cardinal, su impulso no es físico sino conceptual. Inicia movimientos en el ámbito de la mente y del contrato social. Su independencia se manifiesta como reforma silenciosa, como ajuste sutil en las normas que rigen la convivencia. Allí donde otros levantan muros, Libra redefine acuerdos. Allí donde el conflicto amenaza con fracturar estructuras, introduce una nueva proporción que restaura el flujo. Existe en su esencia un vínculo con la noción de justicia cósmica que recuerda a la figura de Temis, portadora de la balanza en la mitología griega. Este arquetipo no actúa desde la emoción, sino desde la ley universal que sostiene el orden. En esa resonancia mítica, la independencia de Libra adquiere un carácter sagrado. No responde a caprichos individuales, sino a principios que trascienden lo personal. La balanza no se inclina por simpatía, sino por verdad. Otro aspecto profundo se revela en su capacidad de armonizar opuestos internos. No solo equilibra fuerzas externas, sino contradicciones íntimas. Reconoce que dentro de cada conciencia habitan deseos contrapuestos, impulsos divergentes, ideales que a veces compiten entre sí. La independencia surge cuando logra integrar esas tensiones sin fragmentarse. En lugar de reprimir una parte para favorecer otra, construye un acuerdo interno donde cada impulso encuentra su lugar legítimo. La influencia de Venus en este signo también tiene una dimensión estratégica menos explorada. Venus en Libra no busca placer inmediato, sino afinidad refinada. Se orienta hacia vínculos que eleven la vibración estética y ética. La independencia afectiva no consiste en cerrarse, sino en seleccionar con conciencia. Elegir relaciones que respeten el equilibrio es una forma de soberanía emocional. En el plano de la palabra, Libra posee una fuerza casi alquímica. Su discurso no pretende dominar, sino persuadir desde la coherencia. Cada argumento es una pieza colocada con precisión en la estructura del entendimiento. Esta capacidad retórica es una manifestación de independencia intelectual, no necesita imponerse con volumen ni con agresividad. La solidez de su razonamiento sostiene su autoridad. Hay también una dimensión temporal en su independencia. Libra entiende que todo desequilibrio prolongado genera fractura. Por ello actúa antes de que la ruptura sea irreversible. Su intervención temprana es preventiva y estratégica. No espera a que el caos estalle, detecta la desviación mínima y corrige el curso. Esa vigilancia constante es una forma de liderazgo silencioso. En el ámbito espiritual, Libra representa el momento en que la conciencia evalúa sus actos antes de avanzar. Es el juicio interno que precede a toda transformación. La balanza pesa no solo acciones, sino intenciones. Esta autoevaluación constante fortalece una independencia ética que no depende de la vigilancia externa. El código moral se convierte en brújula interna. La sombra evolutiva del signo también encierra potencial heroico. Cuando la búsqueda de armonía se transforma en evitación del conflicto, el alma enfrenta una prueba iniciática. Debe aprender que la verdadera paz no es ausencia de tensión, sino resolución consciente de la misma. Integrar esta lección convierte a Libra en estratega valiente, capaz de sostener desacuerdos sin perder serenidad. En la dimensión colectiva, Libra inspira sistemas de cooperación internacional, tratados diplomáticos y modelos de gobernanza basados en equilibrio de poderes. Su arquetipo sostiene la idea de que ninguna fuerza debe concentrarse sin contrapeso. La independencia, en este contexto, no es aislamiento, sino interdependencia justa. Un equilibrio dinámico donde cada parte mantiene su identidad sin invadir la del otro. Existe además un refinamiento energético en su aura simbólica. Libra percibe desarmonías sutiles en ambientes, conversaciones y estructuras. Esa sensibilidad no es fragilidad, es radar de equilibrio. Gracias a ella puede ajustar dinámicas antes de que degeneren en conflicto abierto.
su independencia radica en no permitir que esas desarmonías definan su centro. En el terreno del destino, Libra representa la maestría del punto medio. No es mediocridad ni tibieza, sino equilibrio consciente entre extremos poderosos. Sostener ese punto exige valentía, porque implica resistir la presión de polarizaciones intensas. En tiempos de radicalismos, su energía se convierte en faro de mesura. Así, la independencia de Libra se revela como una gesta interna y colectiva. No se proclama con estruendo, pero transforma realidades. No conquista territorios físicos, pero reconfigura estructuras invisibles. Es la libertad que nace de la proporción exacta, del acuerdo justo, del discernimiento constante. En el corazón de la balanza, donde las fuerzas se encuentran sin destruirse, emerge una soberanía serena que sostiene mundos enteros sin necesidad de imponerse. En la profundidad del firmamento, la energía de Libra custodia un misterio que trasciende la simple noción de equilibrio, el arte de sostener tensión creadora sin fragmentarse. No se trata únicamente de armonizar lo existente, sino de comprender que el universo mismo se expande gracias al diálogo constante entre fuerzas opuestas. Libra encarna ese diálogo como un templo invisible donde cada polaridad encuentra un cauce para expresarse sin destruir a su contraparte. Allí nace una independencia superior, no basada en la separación, sino en la integración lúcida. En el mapa natal, la posición de Libra revela el área de la vida donde la conciencia busca justicia evolutiva. Allí donde aparece este signo, el alma anhela equidad, proporcionalidad y coherencia. Sin embargo, esa búsqueda no es pasiva. Implica atravesar experiencias donde el desequilibrio actúa como maestro. Cada ruptura de armonía es una llamada épica a restaurar el orden desde adentro. La independencia surge cuando se deja de culpar al entorno y se asume la responsabilidad de recalibrar la balanza interna. El impulso cardinal de Libra, a menudo eclipsado por su fama de diplomacia, es una fuerza iniciadora. No espera a que otros generen condiciones ideales, crea marcos nuevos donde la cooperación pueda existir. Esta cualidad revela una faceta estratégica y pionera, la independencia como capacidad de inaugurar modelos relacionales más justos. En este sentido, Libra no solo equilibra sistemas, sino que los reinventa. Existe también una dimensión vibratoria en su energía. Libra percibe la música oculta en las interacciones humanas. Cada palabra tiene un peso, cada gesto altera la proporción del intercambio. Esta conciencia fina convierte la comunicación en un acto casi sagrado. La independencia aquí se manifiesta como dominio del tono, como capacidad de sostener conversaciones complejas sin perder serenidad. La palabra justa se vuelve instrumento de transformación. La conexión simbólica con la geometría sagrada aporta otra capa a su epopeya. La balanza representa simetría, y la simetría es una de las leyes fundamentales de la belleza universal. En arquitectura, en arte, en naturaleza, la proporción crea estabilidad. Libra internaliza esa ley y la convierte en ética viviente. La independencia se expresa como fidelidad a la proporción correcta incluso cuando el entorno promueve excesos. En el plano psicológico profundo, Libra enfrenta el desafío de definirse a través del espejo del otro. Su naturaleza relacional puede llevar a identificarse con expectativas externas. Sin embargo, cuando evoluciona, descubre que el espejo no debe distorsionar la identidad, sino reflejarla con claridad. La verdadera independencia emerge cuando el reflejo confirma el centro en lugar de reemplazarlo. La energía venusina en Libra no solo busca armonía afectiva, sino justicia estética en el mundo material. Espacios equilibrados, entornos agradables, relaciones simétricas, todo ello responde a una necesidad de coherencia vibratoria. Este refinamiento no es superficialidad, sino sensibilidad al orden universal. Mantener esa coherencia frente al caos externo es un acto de resistencia silenciosa. En su dimensión más elevada, Libra simboliza el equilibrio entre karma y libre albedrío. Cada acción genera una consecuencia, cada decisión inclina la balanza del destino. Comprender esta dinámica otorga una independencia profunda, la capacidad de actuar con conciencia del impacto. La libertad no se ejerce al azar, sino con responsabilidad cósmica. La oposición natural con Aries continúa revelando matices no explorados. Aries representa el impulso primigenio, Libra, la reflexión posterior. Cuando ambas energías se integran, surge una independencia valiente y justa a la vez. No es la fuerza sin dirección ni la armonía sin carácter. Es el equilibrio dinámico entre iniciativa y consideración.
También existe una dimensión colectiva en la que Libra actúa como arquitecto de paz. No una paz ingenua, sino estructurada sobre acuerdos sólidos. La historia humana muestra que los tratados más duraderos nacen de negociaciones equilibradas. Esta energía simboliza la comprensión de que ningún sistema puede sostenerse si ignora la proporcionalidad entre derechos y deberes. En el plano espiritual más sutil, Libra representa el instante antes de una decisión trascendental. La conciencia se detiene, sopesa, evalúa. Ese momento suspendido contiene un poder inmenso. No es indecisión, es preparación consciente. La independencia radica en no actuar por presión, sino por alineación interna. La sombra transformada de Libra revela coraje diplomático. Defender la justicia sin caer en agresión exige una valentía serena. Sostener el equilibrio cuando fuerzas poderosas empujan hacia extremos es una hazaña heroica. No es fácil mantenerse en el centro cuando el entorno se polariza. Sin embargo, en esa estabilidad reside su mayor fortaleza. En términos energéticos, Libra enseña que el equilibrio no es estático. La balanza se mueve constantemente, mantenerla nivelada requiere ajustes continuos. La independencia no es un estado fijo, sino un proceso dinámico de recalibración. Cada experiencia modifica el peso de los platillos, y la conciencia debe responder con flexibilidad. En la narrativa épica del alma, Libra simboliza el reino donde la justicia interior se convierte en ley viva. No necesita proclamarse soberano, porque su autoridad emana de la coherencia. Allí donde otros buscan dominar, Libra busca armonizar. Allí donde otros reaccionan, Libra reflexiona. Y en esa reflexión consciente se alza una independencia luminosa que no destruye, sino que ordena. Así, la energía de Libra continúa desplegando su epopeya silenciosa en cada acto justo, en cada acuerdo equilibrado, en cada decisión ponderada. La balanza no es solo símbolo, es instrumento de evolución. En su centro, inmóvil y atento, late una soberanía que no depende de la imposición ni del aislamiento, sino del dominio consciente de las fuerzas que componen la realidad. En ese dominio sereno se revela una libertad profunda, capaz de sostener mundos enteros sin perder el eje. En la bóveda celeste, la constelación asociada a Libra guarda un simbolismo que va más allá de la balanza visible, representa el instante en que la conciencia aprende a gobernarse a sí misma sin necesidad de imponerse sobre otros. Esa soberanía interior es una conquista silenciosa que no se obtiene por impulso ni por herencia, sino por un trabajo constante de ajuste fino. Cada experiencia se convierte en un peso añadido al platillo del aprendizaje, y cada rectificación fortalece la estructura invisible del carácter. Existe en Libra una relación profunda con el concepto de equilibrio dinámico que rige el cosmos. Las órbitas planetarias no son estáticas, corrigen su trayectoria continuamente para no desviarse. De igual modo, la independencia libriana no es rígida, sino adaptable. Sabe que sostener el centro implica movimiento consciente. La firmeza no es inmovilidad, sino capacidad de ajuste sin perder coherencia. En el plano de la vocación, Libra manifiesta un talento natural para crear puentes donde antes había abismos. Esta facultad no surge de la complacencia, sino de la comprensión estratégica de las diferencias. Percibe la estructura del conflicto como si fuera un mapa tridimensional. Allí donde otros ven choque irreconciliable, Libra detecta puntos de contacto invisibles. La independencia se expresa entonces como habilidad para mediar sin disolverse, para conectar sin perder identidad. La dimensión estética de su energía también posee una raíz espiritual más profunda de lo que suele reconocerse. La búsqueda de belleza no es mero ornamento, es un intento de reflejar el orden universal en el plano material. La simetría, la proporción y la armonía son expresiones tangibles de una ley superior. Mantener esa coherencia frente al desorden del entorno se convierte en un acto de resistencia creativa. En el ámbito de la ética, Libra simboliza la balanza interna que evalúa no solo acciones, sino motivaciones ocultas. La independencia aquí es moral, actuar correctamente incluso cuando nadie observa. Esta rectitud no proviene del miedo al juicio externo, sino de una fidelidad profunda al principio de justicia que vibra en su núcleo. La energía de Venus en este signo adquiere un matiz particular, no es la Venus impulsiva del deseo inmediato, sino la Venus estratega que comprende el valor de la reciprocidad. En Libra, el amor se convierte en pacto consciente, en alianza basada en respeto mutuo. La independencia afectiva surge cuando el vínculo deja de ser necesidad y se transforma en elección lúcida.
También existe un componente de liderazgo discreto en este signo. No lidera desde la imposición, sino desde la coherencia. Su autoridad se construye sobre la confianza que inspira su imparcialidad. En situaciones de crisis, su serenidad actúa como eje estabilizador. Esa capacidad de sostener calma en medio de la polarización es una forma de heroísmo silencioso. La relación simbólica con Astraea añade otra dimensión mítica. Astraea, última de las deidades en abandonar la Tierra durante la Edad de Hierro, encarna la esperanza de un retorno a la justicia perdida. Libra porta esa memoria arquetípica, la convicción de que el equilibrio puede restaurarse incluso tras periodos de caos. Esta fe en la armonía posible alimenta su determinación. En el plano psicológico profundo, Libra enfrenta la tensión entre agradar y afirmar. Su evolución implica comprender que la verdadera armonía no se logra sacrificando la autenticidad. La independencia madura cuando aprende a decir no sin culpa, a sostener límites sin romper el vínculo. Cada límite trazado con claridad fortalece su centro. La energía aérea que lo define le otorga perspectiva. Puede elevarse por encima de la emoción inmediata y observar el panorama completo. Esta visión panorámica es una ventaja estratégica. La independencia mental consiste en no quedar atrapado en narrativas parciales. Analiza, compara, integra. Y en ese proceso se forja una convicción sólida que no depende de corrientes externas. En términos de evolución colectiva, Libra simboliza el equilibrio de poderes que impide la tiranía. Su arquetipo inspira sistemas donde ninguna fuerza domina sin contrapeso. La independencia aquí es equilibrio estructural, libertad sostenida por justicia compartida. Existe además una dimensión energética en la que Libra actúa como afinador de vibraciones. Percibe cuando un entorno pierde armonía y de manera casi imperceptible, introduce ajustes. Puede ser un gesto conciliador, una palabra mesurada, una decisión ecuánime. Pequeños actos que reordenan dinámicas mayores. En la narrativa épica del espíritu, Libra representa el guardián del umbral entre el yo y el nosotros. Allí se decide si la identidad se diluye o se fortalece en la interacción. Su victoria consiste en mantener la individualidad sin romper la conexión. Esa síntesis es una conquista elevada. La independencia de Libra no es un grito de separación, sino una declaración silenciosa de equilibrio. No busca dominar ni someter, sino armonizar sin renunciar a su esencia. En el centro de la balanza, donde las fuerzas se encuentran y se reconocen, emerge una soberanía serena. Esa soberanía no necesita aplauso ni confrontación. Se sostiene por la coherencia interna y por la convicción de que el orden justo es posible. En esa convicción se alza su epopeya continua, la de un espíritu que equilibra mundos sin perder el propio eje. En los estratos más sutiles del zodiaco, la energía de Libra custodia una iniciación que no se revela a simple vista, el aprendizaje del equilibrio en medio de la impermanencia. Nada en el universo permanece fijo, y sin embargo la balanza simboliza un punto de estabilidad que se renueva a cada instante. Esa paradoja encierra una enseñanza épica. La independencia no es un estado estático conquistado de una vez y para siempre, sino una práctica consciente que se ejerce en cada decisión, en cada vínculo, en cada ajuste invisible del alma. Existe una relación profunda entre Libra y la noción de proporción como ley universal. Desde las órbitas planetarias hasta la estructura de las galaxias, el cosmos se sostiene gracias a fuerzas que se compensan mutuamente. Libra encarna esa matemática espiritual. Comprende que todo exceso genera reacción, que toda acumulación sin equilibrio termina por colapsar. Su independencia se fundamenta en la moderación consciente, en la capacidad de detenerse antes de que el desequilibrio se vuelva irreversible. En el ámbito de la voluntad, este signo desarrolla una fortaleza serena que rara vez se reconoce en su totalidad. No se trata de la determinación ardiente de otros arquetipos, sino de una firmeza estratégica que actúa con precisión quirúrgica. Cuando decide inclinar la balanza hacia un lado, lo hace tras haber considerado cada variable. Esa deliberación no es debilidad, es sabiduría aplicada. La independencia emerge como resultado de un juicio interior que no se deja precipitar por presiones externas. La energía de Venus en Libra adquiere un matiz diplomático que trasciende lo romántico. Venus aquí no busca simplemente unión, sino simetría ética. Enseña que el afecto sin reciprocidad genera desequilibrio, y que la armonía auténtica exige intercambio justo. La independencia emocional se convierte entonces en arte de dar sin vaciarse y de recibir sin depender.
Hay también una dimensión de coraje silencioso en este signo. Defender la justicia cuando las fuerzas dominantes favorecen la parcialidad exige valentía contenida. Libra no necesita levantar la voz para sostener su postura. Su poder reside en la coherencia constante, en la capacidad de mantener el centro incluso cuando las circunstancias presionan hacia extremos. En el plano mental, Libra desarrolla una inteligencia relacional sofisticada. Percibe las dinámicas de poder, las tensiones subyacentes, los acuerdos implícitos que moldean las interacciones humanas. Esta lucidez le permite intervenir con precisión, ajustando la balanza sin generar ruptura innecesaria. La independencia aquí se manifiesta como autonomía de criterio en medio de narrativas enfrentadas. La polaridad con Aries sigue ofreciendo capas no exploradas. Mientras Aries representa la afirmación instintiva del yo, Libra simboliza la conciencia que evalúa las consecuencias de esa afirmación. Integrar ambas energías produce una independencia equilibrada, acción con reflexión, iniciativa con justicia. Esta síntesis es una conquista evolutiva que transforma el impulso en estrategia consciente. En la dimensión espiritual, Libra representa el tribunal interno donde cada experiencia es ponderada. Antes de avanzar hacia nuevas etapas, la conciencia se detiene y revisa el equilibrio entre intención y resultado. Esta autoevaluación constante fortalece una independencia ética que no depende del reconocimiento externo. La balanza interior se convierte en guía infalible. Existe también un aspecto creativo poco explorado, la capacidad de transformar el conflicto en obra armónica. Allí donde surge tensión, Libra percibe la posibilidad de síntesis. El desacuerdo se convierte en materia prima para un nuevo orden. Esta alquimia relacional es una forma elevada de liderazgo. En el ámbito colectivo, Libra inspira modelos de convivencia basados en equilibrio dinámico. No propone uniformidad, sino compensación consciente de diferencias. Cada parte conserva su identidad mientras contribuye al conjunto. Esta visión sostiene la idea de que la verdadera independencia no es aislamiento, sino participación justa en un sistema equilibrado. La sombra integrada de Libra revela otra faceta heroica, la superación del temor a desagradar. Cuando comprende que la armonía auténtica no puede basarse en complacencia, emerge una firmeza luminosa. Aprender a sostener límites sin romper puentes fortalece su centro. Cada límite claro es un acto de respeto propio y colectivo. En términos energéticos, Libra actúa como afinador de frecuencias. Percibe cuando una relación pierde simetría, cuando un entorno acumula tensión. Su intervención puede ser casi imperceptible, pero tiene impacto profundo. Ajusta tonos, redistribuye pesos, equilibra fuerzas. Esa sensibilidad es una herramienta poderosa cuando se ejerce con conciencia. En la narrativa épica del alma, Libra simboliza el guardián del equilibrio universal. No combate con armas visibles, sino con discernimiento constante. Su independencia no se proclama, se ejerce en silencio. Es la libertad que nace de la proporción, la soberanía que surge de la coherencia. Así, en el centro invisible de la balanza, donde las fuerzas opuestas se encuentran sin destruirse, se alza una conciencia firme y serena. Libra enseña que el verdadero poder no consiste en dominar extremos, sino en integrarlos. Y en esa integración consciente se revela una independencia profunda, capaz de sostener mundos enteros sin perder el eje interior.